Buenas tardes, mi nombre es Angie Melissa Mejía Telles, soy estudiante de Psicología de la UNAD y el día de hoy me voy a hablar sobre los procesos cognitivos superiores. Al sumergirnos en las bases biológicas del cerebro tenemos que tener en cuenta algunos conceptos tales como qué es el pensamiento y qué es el lenguaje. Al examinar los índices de los manuales y libros de psicología, se suele ver con frecuencia una organización que incluye bajo el título de pensamientos dos grandes apartados. Por un lado está razonamiento y se divide en razonamiento inductivo y razonamiento deductivo, y por el otro lado, solución de problemas. Por lo tanto, podemos inferir que el pensamiento se concibe allí, con una categoría general que abarca dos tipos de procesos diferenciados, como lo son el razonamiento y la solución de problemas. El lenguaje es caracterizado como la capacidad del ser humano que sirve para comunicarse a través de un sistema específico de signos denominados lengua. Al discernir y establecer el mayor número posible de analogías entre lengua y comunicación, aterrizamos nuestro campo de estudio al lenguaje basado en la teoría sociocultural, puesto que suele resultar abrumador para muchos investigadores, dada la complejidad que existe entre personas, recursos, etc. Cabe mencionar a Vygotsky, 1934, él expuso que es necesario seguir estudiando al lenguaje y la cultura, debido a que son los marcos de referencia que guían al ser humano en el proceso de experimentar, comunicar y entender la realidad. Siendo la comunicación un proceso de experiencias y formación de ideas, y el lenguaje un sistema de signos lingüísticos que hacen parte de la comunicación. Dimensiones y componentes del lenguaje. Dentro del lenguaje se suelen distinguir tres dimensiones: forma, contenido y uso, que resultan altamente útiles para comprender los componentes del mismo. Saber fonología, sintaxis, semántica y pragmática. La fonología es un sistema de sonidos del lenguaje, qué sonidos se utilizan y cómo se pueden combinar. La sintaxis es la forma en que combinan las palabras para formar frases u oraciones correctas. La semántica es el significado de las palabras y de las frases. Cada palabra tiene un grupo de características semánticas o atribuciones requeridos relacionados con el significado. Y la pragmática son las reglas implícitas que gobiernan los aspectos de la comunicación lingüística, como conducirse en las conversaciones, expresiones, reglas de entonación y acentos. Cuando hablamos del pensamiento formal, estamos relacionando lo consistente a abstracción que permite el acceso a las ideas que a su vez representan propiedades o relaciones extraídas de la realidad. Es de resaltar cómo a manera de síntesis el pensamiento se expresa a través del lenguaje y el pensamiento formal, el lenguaje y la lógica son las materias primas para alimentar el proceso de aprendizaje. Al comprender la connotación de estudio del lenguaje y del pensamiento desde la perspectiva sociocultural, nos encontramos en una multiplicidad de paradigmas y asuntos internos y externos biológicos, pertinentes al sujeto, y externos sociales y culturales. La relación entre ambos ambientes académicos y en ámbitos externos a la academia, incluso en contextos virtuales. Ahora bien, cuando enfocamos ese estudio bajo la mirada crítica de la sociocultura, abordamos a las bases que nos remontan al pasado o antecedentes históricos. Por ejemplo,
Vygotsky, 1929. Entendía que el conocimiento humano se produce desde el plano interpersonal hacia un plano intrapersonal. Luria, de 1984, propuso que el análisis y la clasificación de objetos por medio de las palabras hacen posible el pensamiento humano, estableciendo así una concentración de Vygotsky, Luria y Oro. Ellos tres argumentan que la mediación del lenguaje establece una distinción cualitativa entre las funciones mentales superiores de los seres humanos y las funciones mentales inferiores de las otras especies, donde la planificación de la acción voluntaria mediada por el lenguaje es una cualidad que solo se encuentra presente en la especie humana. A continuación tenemos algunos casos de trastornos. Trastornos del lenguaje. Existe el trastorno del lenguaje expresivo. Las personas tienen dificultad para transmitir su mensaje cuando hablan. A menudo se les dificulta combinar las palabras en oraciones que tengan sentido. Trastorno del lenguaje receptivo. Las personas tienen dificultad para entender el significado de lo que otros dicen y en consecuencia a menudo responden cosas sin sentido. Trastornos de pensamiento. La brapipsia es un trastorno psíquico que abarca la atención, la memoria y el lenguaje. Se le conoce como lenificación del pensamiento o de los procesos físicos. El pensamiento fluye con extrema torpeza y lentitud, por lo tanto tarda mucho en responder o contesta alguna pregunta que se le realiza. Les cuesta mucho relacionar estímulos, ideas y conceptos, su velocidad al hablar y expresarse disminuye, no hablan mucho, sienten que les cuesta pensar y tienen falta de atención. La taquipsia consiste en la aceleración del pensamiento. Estas personas con este fenómeno es conocido como la fuga de ideas. Se incrementa la velocidad al hablar y de los gestos que lo acompañan. No pueden completar una frase y no pueden concentrarse exclusivamente en un tema de conversación, cambiando caóticamente de un tema a otro. Esta fue toda mi presentación. Muchas gracias por su atención y un feliz día.